bienvenida a esta tercera charla denominada Alto a la Violencia. Charla que va a ser llevada a cabo por nuestra ponente, la licenciada Miriam Vázquez. Ella, graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con estudios en transformación de conflictos sociales, derechos humanos, género e interculturalidad. Expresidenta de la Asociación Civil Derecho y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultora y especialista en prevención y atención de casos de violencia hacia las mujeres, fortalecimiento de capacidades y asesoría técnica a instancias distritales de concertación. Se ha desempeñado como tutora de cursos virtuales en prevención de violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Actualmente se desempeña como asesora legal del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Le damos una cordial bienvenida, licenciada. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias al equipo organizador que nos ha permitido ser parte de estos espacios que viene impulsando para las y los alumnos de la Universidad San Martín de Porres. Mi nombre es Miriam, soy parte del equipo de Flora Tristán y en esta oportunidad hemos sido convocadas para brindar una serie de información breve, concisa, sobre lo que significa la violencia de género. La charla de hoy justamente tiene un nombre muy significativo, que es Alto a la Violencia. Y es que para poder frenar, para poder evitar que sucedan casos lamentables de violencia hacia las mujeres, adolescentes, es que necesitamos tener herramientas para prevenir. Y prevenir significa detectar, evitar que sucedan hechos de violencia de género. Tenemos todo un sistema de justicia que se pone en operación, al cual podemos acudir como ciudadanas o ciudadanos. Tenemos también una normativa bastante amplia, actualizada, que vienen también en distintas instancias regulándose a nivel regional, a nivel distrital, y a nivel administrativo también, como en los centros de estudio, por ejemplo, ¿no? Existen protocolos contra el hostigamiento sexual, que es una manifestación más de la violencia, y entre otras manifestaciones que también los centros de estudio y otras instituciones toman cartas en el asunto. Sin embargo, ya teniendo toda esa amplitud de instituciones y de normativa que nos permite acudir a justicia, que nos permite operar justamente una protección para cuando sucede, nos toca la otra parte, la más, digamos, complicada a veces, que es la prevención. Y eso no depende de solamente algunas instituciones del Estado, algunos centros de estudio, depende de todas y todos. Todas tenemos una responsabilidad, todas las personas tenemos una responsabilidad en hacer prevención, desde nuestro rol como estudiantes, como maestros, como padres de familia, como vecinas, ciudadanas de a pie. Desde cualquier rol se puede hacer prevención y detección temprana de violencia para decirle alto justamente a esa otra pandemia que viene azotando a nuestra sociedad desde hace muchos años, que no es una problemática propia solamente de nuestro país, viene también en otros países, pero ahorita vamos a mostrarle unas estadísticas que nos permiten entender por qué el Perú termina siendo una realidad sobre la violencia muy preocupante, ¿no? Voy a compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas que van a acompañar esta presentación. ¿Me comentan si es que no la pueden ver? Ahora sí. ¿Sí? Sí, se observa. Sí, la veo. Bien, la idea de esta charla muy breve es darles insumo y invitarlas también a la reflexión, ¿no? Es importante que no se va a abordar un tema tan grande, tan amplio, que tiene todo un componente social y cultural en definitiva. No se va a poder abordar en su amplitud en esta hora, sin embargo, sí vamos a poder tocar algunos breves conceptos que nos van a permitir entender y por lo tanto también tomar acción para la prevención desde donde estemos, desde incluso la profesión que elijamos, ¿no? Vamos a comprender un poco cuál es el impacto de la desigualdad, ¿no? Y cuáles son las herramientas que existen para actuar frente a esta violencia. Y para ello siempre inicio con esta pregunta.
¿cómo nos imaginamos a una víctima de violencia? Porque es importante partir de ahí, es importante partir de lo que nosotros entendemos como una víctima de violencia. Y tal vez pueden participar a través del chat o encender los micros y poder lanzar algunas ideas, ¿no? De cómo nos imaginamos que es una víctima de violencia, cómo luce, cómo es su personalidad, cómo es su actitud, en general, cualquier aspecto, cómo nos imaginamos que es una víctima de violencia de género. A ver, me gustaría ver o leerlas algunas ideas. Sumisa, dice, ¿escuché bien? Sí, sumisa dijo. Ujú. ¿Qué más? A ver, hay una idea ahí, ya, sumisa, ¿qué más? No puedo ver el chat, no sé si están escribiendo, creo, a ver, sí están escribiendo. Una persona que carece de amor o de afecto, ya, también, a ver, ¿quién más? Nos han dicho ya dos características, ¿cómo nos imaginamos? Una persona sumisa, una persona que carece de afecto a sí mismo, o sea, también carece de autoestima, podríamos interpretarlo así. Autoestima baja, nos dice por ahí otro más, ya. Que tiene dependencia emocional. Una persona que tiene dependencia emocional, ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien por ahí quiere hablar, creo? Ha encendido el micro. Usualmente, ¿por qué hago esta pregunta? Porque es importante saber que, a ver, una persona temerosa. Es importante saber cómo estamos concibiendo la violencia de género. Es decir, si en su mayoría las víctimas son niñas y mujeres, pues, ¿por qué? ¿No? De repente nos estamos imaginando a un tipo de mujer nada más, como en este caso, una persona sumisa, que es de baja autoestima, que carece de afecto a sí mismo, que es una persona temerosa, tímida, ¿no? Eso lo podemos relacionar con la timidez, con la falta de seguridad a sí misma. Entonces, estas cuestiones nos hacen de alguna manera también, cuando conocemos de un hecho de violencia, escuchamos o nos cuentan un episodio, juzgamos bajo esas ideas. Es decir, si viene una mujer que yo siempre la he admirado y tal vez es muy segura de sí misma, tal vez no tiene dependencia emocional, siempre la veo muy, con mucho, o sea, se autoacepta, mucho valor a sí misma, confía en sus capacidades, ¿no? Y de pronto me entero que ha sufrido un episodio de violencia, de cualquier tipo de violencia, física o psicológica, ¿no? Entonces, probablemente, si yo tengo como idea que una víctima es sumisa, es dependiente, es tímida, no es tan segura, ella no calza dentro de ello, ¿no? Entonces, probablemente yo diga que esté mintiendo, ¿no? Probablemente diga, dude de su versión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo esta idea de que la mujer víctima tiene un perfil. Y eso está un poco alejado de la realidad, porque es de alguna manera casi exigir a la víctima perfecta. Probablemente la mayor parte de víctimas tengan algún tipo de características similares, como la falta de afecto, ¿no? Algunas otras características que han mencionado, pero no, ello no quiere decir que solamente a quienes tienen ese perfil van a ser víctimas. Cuando hablamos de la violencia de género hacia niñas y mujeres, estamos hablando de que son víctimas de algún tipo de conducta agresiva que vulnera su integridad física, sexual o psicológica, pero por su condición de tal. No porque es tímida, no porque es sumisa, y a las mujeres que no son así no les pasa nada. Y ahora vamos a ver justo en la siguiente diapositiva a lo que me referí. Acá hay algunos recortes, y he tratado de poner de personajes que podamos conocer en el medio televisivo, en el medio pues, mediático, sobre mujeres que aparentemente nosotras podemos ver con profesión, con un oficio, con autoaceptación, seguras de sí misma, con talento, etcétera, ¿no? Pero que han reportado alguna forma de violencia o acoso contra ellas. Entonces, no necesariamente este perfil de víctima que tenemos va a conllevar a que ellas sean víctimas
de algún episodio como tal, sino que en realidad esto puede ser a cualquier mujer. Y esto es un caso muy mediático, el siguiente, que siempre lo pongo porque rompe cualquier mito, cualquier creencia que tengamos sobre la víctima perfecta. Lorena Álvarez, una reconocida periodista y escritora, económicamente independiente, con mucha seguridad al hablar, con mucha amplitud de conocimiento respecto a su profesión, mediática, influenciadora, ¿no? Entonces no calza en ninguno de este perfil de víctima perfecta, de sumisa, de tímida, ¿no? Sino todo lo contrario. Y fue víctima de violencia tanto psicológica como física. Entonces, y por el otro lado, el agresor. También hubiese podido empezar por esa pregunta. ¿Cómo nos imaginamos a la persona agresora? Y por ahí podrían decirme, una persona tal vez que carece de habilidades para mediar conflictos, es un poco agresivo, molesto, que tiene un carácter fuerte, que no tiene profesión, de repente podrían decirme en algunos casos, etcétera, ¿no? Y también por ahí que romper mitos, porque una persona agresora, cuando hablamos de violencia de género, puede ser cualquier persona que reproduce algunos estereotipos de género, como en este caso, por ejemplo, el agresor fue profesionalmente, era un economista muy reconocido en el medio, o sea, profesionalmente tenía todo una posición, una reputación, era un economista con amplia trayectoria, con buena reputación en su campo de profesión, pero ello no quiere decir que no termine siendo una persona agresora. Entonces, es importante también ver, porque a veces cuando juzgamos o miramos un caso de violencia, decimos, pero ¿por qué lo acusa a él si él es un buen, por ejemplo, podremos decir, es un buen docente, ha publicado muchos libros, tiene muchas investigaciones, ha hecho un doctorado, ¿no? En el extranjero? Eso tiene que ver con el episodio de violencia en sí. Entonces, es también importante mirar desde tanto, quitar esos mitos alrededor de la víctima perfecta, como también quitar esos mitos alrededor de la persona agresora. Porque se trata de la violencia, no se trata solamente de quienes no tienen dinero o educación, etcétera. No se trata solamente de aquel distrito, pasa en algunas zonas, en otros distritos no pasa. Pasa en algunos centros educativos, en otros centros no. Es una problemática transversal, que no tiene que ver con economía ni con sociedades, no tiene que ver con centros de estudio más prestigiosos que otros, no. Porque la violencia de género tiene un componente social y cultural. No hay otra causa de esto. El componente social y cultural. Y pues, donde está la sociedad, si reproducimos algunos estereotipos o roles de género, está muy latente el peligro de producirse un episodio de violencia en distintas manifestaciones. La que está aquí en el caso que estoy presentando es una de las, digamos, a veces más evidentes cuando hablamos de violencia física, pero existen otras manifestaciones mucho más sutiles que vamos a ir viendo, luego les voy a presentar un video, que a veces subestimamos esos episodios de microviolencias. Y esto justamente nos permite entender por qué el 68% de mujeres en el Perú ha sufrido alguna vez un episodio de violencia por parte de su pareja. No estamos hablando de una mujer en específico, no estamos hablando de una zona en específico, de un distrito en específico, estamos hablando de las mujeres. El 68% en el Perú ha sufrido algún tipo de violencia, psicológica, sexual o física, cualquiera. 7 de cada 10 mujeres entre las edades de los 18 y 29 años, es decir, en la juventud, han sido blancos de al menos una modalidad de violencia en la vía pública. Es decir, estamos hablando, por decir, del acoso sexual en los espacios públicos, el llamado acoso callejero, puede ser también los tocamientos indebidos en los transportes públicos, en algunas zonas, en algunos centros comerciales, bares, etc. Entonces, 7 de cada 10 mujeres, que es una cifra, una estadística bastante alta, han reportado que alguna vez han sido víctimas de un tipo de violencia en la vía pública. Rompemos el mito de que la violencia solo pasa en casa, solo pasa en el hogar. También pasa en la vía pública, y no tiene que ver necesariamente con una pareja.
Estamos hablando de la sociedad. Y, ¿qué pasa con la creencia que hay detrás de ello frente a un caso de violencia? El 71% de los peruanos, según una encuesta de Ipsos, cree que es una mujer, si es golpeada por ser infiel, entonces tiene algo de responsabilidad. Tiene un poco de culpa de lo que está pasando, ¿no? No miramos el hecho de violencia repudiable y responsabilizando netamente al 100% al agresor, sino por ahí responsabilizamos también a la víctima. Entonces, claro, si responsabilizamos a la víctima, de alguna manera estamos tolerando de cierta forma la violencia. Y cuando decimos alto a la violencia, no estamos diciendo alto a la violencia en algunos casos, o excepto en realidad. Entonces, tiene que ser una situación reprochable, sancionada socialmente también, en su totalidad solamente con la persona responsable de la agresión, más no responsabilizar a la víctima, porque la violencia no puede ser justificada en ninguna de sus manifestaciones hacia ninguna persona en general. Y estos son algunos de bloques de noticias en las redes que nos permiten entender cómo está el Perú, pues, en cuanto a este tema de la violencia de género. Ocupamos el tercer lugar en el mundo en cifras de violaciones sexuales y feminicidios. No ocupamos uno de los últimos puestos, estamos en el tercer lugar. Una cifra bastante penosa, ¿no? Una cifra que también nos debe alarmar y llamar la atención, porque nuestro país ocupa uno de los primeros puestos en un lamentable hecho como son las violaciones sexuales y los feminicidios. En América Latina en general, hay toda una cultura, digamos, que arraigada todavía en los estereotipos de género que revelan justamente que hay muchos casos de violencia, a diferencia del otro continente, por ejemplo en Europa, ¿no? Que las cifras son muy, pero muy mínimas. Pero a nivel de América Latina, el Perú es uno de los que lidera. Y esto es un tema cultural porque las normas, como lo mencioné al inicio, hablando de normas, de leyes, estamos muy, pero muy a la vanguardia. Está muy actualizado. Hay un reconocimiento de derechos y de recursos también para las mujeres, para las niñas. Hay sanciones también para las personas agresoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que el Estado esté desatendiendo ello, pero esto no tiene un impacto directo con la comisión de estos delitos, porque la comisión de estos delitos no tiene que ver con cuánta pena o cuánta sanción haya sobre los responsables, sino tiene que ver con todo el entorno social y cultural de cómo estamos entendiendo las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de poder, para poder justamente convivir en armonía, en paz, y dejar de reproducir estos estereotipos de género que parecen inofensivos, pero que luego terminan justamente en episodios como esto. Y en los centros educativos, por ejemplo, los primeros centros educativos de primaria, secundaria, está el famoso ciberbullying, que es una tendencia que se está reportando cada vez más y más. En esta virtualidad, que bueno, muchos colegios ya lo dejaron este año, pero 2 años de virtualidad no fueron lo que debería ser, que no haya violencia entre los y las alumnas, sino todo lo contrario. La violencia se trasladó a la virtualidad, con el llamado ciberbullying, y muchos casos en las relaciones de género, porque empiezan el tema de los insultos, las críticas contra las mujeres o contra los varones que no respondían a estos estereotipos de género que muchas veces se exige desde la sociedad, ¿no? Entonces, no es tan inofensivo. Muchos jóvenes han reportado el ciberbullying, tienen que estar atendidas por un profesional de la psicología. Esto limita muchas veces su desarrollo y su desempeño en los estudios, ¿no? Eso también es importante entenderlo. ¿Cómo limita esto tu desarrollo, tu libertad para poder desempeñarte, ya sea en un oficio como también en tus estudios, no te permite? Y muchos de ellos incluso terminan teniendo tentativas de suicidio, ¿no? Porque es demasiada, digamos, el acoso o el hostigamiento que reciben por parte de sus pares, de sus compañeros de colegio.
Entonces, no es tan inofensivo como parece si nos ponemos a googlear un poco sobre los casos que se han reportado en colegios respecto al ciberbullying con causas en las relaciones de género. Y esto pues se puede trasladar también cuando hablamos de las relaciones de pareja y los feminicidios. Cuando hablamos, por ejemplo, de las relaciones entre amigos, amigas y terminan en violaciones sexuales, como un caso muy conocido en Surco de una violación grupal, pasó a una joven por 5 de sus amigos o 5 conocidos, ¿no? Entonces, también es importante ver cómo estamos llevando estas relaciones entre hombres y mujeres, cómo se está aprendiendo estas relaciones y que por ello se producen muchos episodios de violencia de género. Si nos preguntamos, si nos preguntamos, por ejemplo, muchos de repente si le pregunto, ¿ustedes reproducen roles de género, reproducen estereotipos de género? ¿Se consideran machistas en algún sentido? Probablemente nadie diga que sí, eso sería muy vergonzoso en una época como la de ahora, ¿no? En la que cada vez hay mucha más información y sensibilización sobre el tema. Pero a veces estas cuestiones aprendidas inconscientemente no las vemos como tales. Podemos decir, no soy machista, estoy a favor de la igualdad, estoy a favor de los derechos humanos, jamás haría algo así. Pero luego, si veo, pero luego me puedo burlar de repente o compartir bromas sexistas, ¿no? Puedo hacer comentarios sexistas también, ¿no? Puede sorprenderme o puede causarme burla el hecho de que, por ejemplo, una mujer o un hombre tal vez, ¿no? Mi compañero de clase, de estudios, no esté en el equipo de fútbol, sino de repente tenga, no sé, un emprendimiento. Estoy poniéndome ya en el ejemplo, a ver, un ejemplo, si no sé si por ahí ha pasado, pero tiene un emprendimiento de manualidades, ¿no? Entonces lo empiezo a burlar, a chacotear, empiezo a molestarlo tal vez, ¿no? Es importante ver también si este caso, por ejemplo, de la violación grupal, ¿qué pensé yo? ¿Cuál fue mi primera crítica? ¿No? Dije, por ahí lancé comentarios como, ¿por qué una chica estuvo tomando alcohol con 5 varones? Lancé un comentario como, pero si sabían que eran 5 hombres, ¿por qué se puso a tomar? Si ya no habían más mujeres, debió irse también, ya no quedarse en la fiesta, ¿no? Si esos fueron algunas de las preguntas, o escuchamos muchas veces de otras personas estas preguntas, entonces seguimos reproduciendo todavía algunas creencias machistas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de toda forma de violencia es solo de la persona que lo comete. Si nosotras responsabilizamos a las víctimas, ¿no? Ya sea por cualquiera de sus conductas, estamos tolerando de cierta manera la violencia. Y esto nos demuestra que efectivamente en el Perú, por eso es que hay todavía índices de violencia, porque hay todavía tolerancia frente a la misma. ¿Qué quiere decir que toleramos? Quiere decir que en cierta manera justificamos algunos episodios de violencia. Más del 50% en el Perú, según una encuesta de NARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del INEI, en la última encuesta nacional, se reportó que más de la mitad del Perú tolera la violencia hacia las mujeres. Y no es que se les preguntó, ¿usted tolera la violencia hacia las mujeres? Probablemente si esa fuese la pregunta, hubiese sido 100%, no tolera, ¿no? Esa no fue la pregunta, pero ¿cómo se revela que sí hay tolerancia? Bajo estas preguntas que yo les he comentado, ¿no? Hay un caso, ¿qué piensas? Y si lo primero que respondo es, pero ella debió cuidarse porque estaba con 5 hombres, ella debió vestirse mejor si pasaba por ese lugar, no vestirse tan escotado, porque si no van a lanzarle comentarios. La chica sabe que si se viste así, le van a decir comentarios, piropos groseros, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos mirando desde ese lado la violencia, hay una forma de tolerancia. Estamos permitiendo que bajo algunas circunstancias se dé violencia. Estamos justificando que bajo ciertas circunstancias, bueno, eso tenía que pasar. Por eso es que más del 50% se afirma que tolera de alguna forma la violencia. Incluso hay
una cifra que también me llama la atención, ahí pueden leerlo en la pantalla, que es la penúltima, la que está sombreada en verde, donde hay un porcentaje cerca del 20% que cree que los varones celan a sus parejas para demostrarles que las ama, que es otra forma también de violencia cuando hablamos de las relaciones, sobre todo en las primeras relaciones de noviazgo y enamoramiento, ¿no? Cuando estamos en el colegio, en el instituto, en la universidad y tenemos nuestras primeras relaciones de pareja, de sentimientos, empezamos a salir con alguien y los celos probablemente sean un sentimiento espontáneo, ¿no? Natural del ser humano. Sin embargo, cuando esto se convierte en temas de posesión, condicionamiento, no necesariamente tiene que ir a la violencia física, pero podemos ver algunos episodios como de control, de manipulación, significan una forma de violencia psicológica también, porque está limitando tu autonomía, está limitando tu libertad. Y eso podemos verlo incluso tanto de un hombre hacia una mujer como una mujer hacia un hombre. ¿Cómo hemos aprendido cómo hemos recibido esta enseñanza sentimental de cómo se debe demostrar amor? Muchos de los casos de feminicidio han sido en el nombre del amor. Existe un caso muy, pero muy conocido en la ciudad de Cusco que sucedió en el año 2015. Hay un reportaje de Día D que los invito a googlear, que son como de 24 minutos, perdón, 14 minutos, donde se muestra las cartas, porque ya quien muestra ello es la madre de la víctima, sí, ¿no? Fue una joven estudiante de Derecho de una universidad en Cusco, una universidad nacional. Esta joven falleció porque fue asesinada por quien era su exnovio, ¿no? De la universidad también. Y en el cuarto de esta chica, cuando la mamá muestra las cartas, en las cartas había un mensaje muy, pero muy potente sobre cómo había la posesión, cómo en nombre del amor, el joven que cometió el feminicidio, en nombre del amor le decía de que no iba a ser de otra persona, de que ella era su mundo entero, de que sin ella se moría, de que ella lo era todo, de que si ella lo dejaba, él se quitaba la vida, y podría sonar como hasta muy poético, porque lo escribí en cartas con corazoncitos, cuando lo muestra la señora se ve ahí, y él decía que todo eso es en nombre del amor, que la amaba a tal punto, ¿no? A tal punto de sentir que la vida se iba sin ella. Entonces, y que si otros la miraban, él sentía lo peor, sentía de que se la iban a quitar. Entonces, esos son parte de los celos, pero también es un indicio de que eso no es un mensaje sano, ¿no? Los celos podrían ser algo sano en ese sentido, en ese contexto. A veces se romantiza muchas veces este tipo de comentarios, se normaliza, cuando en realidad son pequeñas alertas sobre una situación de mayor desenlace, por ejemplo, un desenlace grave, ¿no? Estas son pequeñas alertas, a eso llamamos detección. Cuando podemos detectar tempranamente que estamos frente a una relación no saludable que puede culminar en violencia, cuando estamos frente a una persona agresora, potencialmente agresora. ¿Y por qué digo potencialmente? Porque los casos de feminicidio o violencia física que vemos en las tele, que vemos en los casos mediáticos, no han iniciado así. Han iniciado con pequeñas situaciones que han debido ser detectadas a tiempo para cortar esas relaciones, para no llegar a esos episodios tan graves y tan indignantes. Entonces sí se puede detectar a tiempo si no normalizamos o subestimamos pequeñas situaciones como los celos, por ejemplo, y las cifras nos demuestran que aún todavía se justifica como parte de un amor sano este tema de los celos posesivos, estos temas de los celos que limitan la autonomía de las personas de desarrollo, ¿no? Y bueno, podemos ver otras estadísticas como más del 50% también cree que las mujeres deben cumplir primero sus roles de madre y esposas antes que sus sueños. Cuando una mujer ya se convierte en madre, deja de ser una persona con sueños, ¿no? O tiene sueños, pero sus prioridades deben ser sus actividades domésticas y sus actividades conyugales, y luego viene ella y sus sueños. Entonces, ¿cómo también estamos concibiendo el rol de las mujeres? Aún somos una sociedad igualitaria,
ante la ley podrá ser, tenemos reconocimientos de derechos, pero en la práctica todavía hay creencias como las de aquí que limitan muchas veces el desarrollo o que condicionan el desarrollo de muchas jóvenes o muchas mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. Voy a mostrarles un video que les comenté, donde nos permite identificar pequeñas situaciones cotidianas. No tiene nada que ver con la violencia física, con la violencia psicológica que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, sino que son mucho más cotidianas, pero que terminan siendo invisibilizadas frente a la detección de la violencia. Ahí les voy a mostrar un ratito el video. ¿Tú qué crees? No, tranquila, que ahora te ayudo yo. Bien, creo que hemos podido ver en un pequeño cortometraje sobre lo que significan algunos episodios, algunas situaciones cotidianas, que sí, finalmente podríamos ver que no van a terminar en violencia física, como por ejemplo la del baño, ¿no? Donde está la figura de cambio de pañales hacia las mujeres, y no hay una figura de cambio de pañales hacia los hombres. Y era el papá el que estaba cargando, probablemente tenga la intención también como parte de su paternidad, cambiar el pañal, pero no se le permite, no hay un espacio acondicionado en el baño de varones para ello, ¿no? Entonces, sí, es una situación cotidiana, muy inofensiva, pero que finalmente nos demuestra también cómo concebimos la desigualdad en esos espacios, por ejemplo, de crianza, en esos espacios de socialización, de familia, cómo concebimos las desigualdades aún, como parte de. O, por ejemplo, cuando vemos en la primera imagen una mujer esperando un taxi, ¿no? Una mujer esperando un taxi probablemente tenga que, dependiendo pues de qué conductores le toque, tenga que ver o escuchar a personas que le estén siriando, ahí silbando, diciendo comentarios, etcétera, ¿no? Además de estar preocupada, por ejemplo, digamos, está en una zona muy peligrosa de que le roben. El hombre también puede estar parado en esa esquina, esperando un taxi, muy preocupado porque también pueden asaltarlo, evidentemente. Pero la otra parte ya no es su preocupación, porque probablemente sea menos probable, no imposible, pero sí menos probable, de que pase un episodio de acoso por un taxista, ¿no? Entonces, las experiencias de vida en la vía pública, por ejemplo, es distinta para las mujeres y para los hombres, porque todavía hay que trabajar en este tema de la igualdad, cuando hablamos de que hombres y mujeres pueden disfrutar de las mismas condiciones los espacios públicos.
¿no? La inseguridad es para todos y todas, por supuesto, pero hay experiencias o temores mucho más acechadas para las mujeres, como el caso del acoso sexual, el hostigamiento, las violaciones sexuales también. Es mucho más preocupante para las mujeres. A eso apuntamos con que si hay una perspectiva de igualdad, de romper estos estereotipos y estos mitos de roles de género, para que nos permita vivir en igualdad, va a haber, en definitiva, esto tiene un impacto para disminuir las cifras de violencia que existen hacia las niñas y hacia las mujeres, en distintos espacios, ¿no? Entonces, eso permite reducir, no las penas ni las sanciones, sino este cambio cultural y social. Yo más bien, con esto cerraría esta parte de la exposición y más bien aprovecharía estos últimos minutos en si hay algunas dudas, si hay algunas preguntas que quisieran plantear. Por supuesto, podríamos escucharlas, abrir los micros y podríamos aprovechar estos últimos minutos en poder conversar sobre algunas dudas o algunos comentarios que ustedes tengan. Así es. Gracias. Gracias, Miriam. Por favor, chicos, si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor, sean libres En el chat. de brindarlas. En el chat, sí, efectivamente. A ver, el alumno Gutiérrez Córdoba dice, pero debe incluir la ideología de género como para estereotipar a los hombres de agresores y mujeres de víctimas. Eso es muy importante el comentario que ha hecho quien escribió en el chat, porque me permite aclarar y también romper otro mito sobre lo que significan los estereotipos. Cuando hablamos de estereotipos, hablamos de etiquetas que se colocan tanto a hombres y mujeres, y muchas veces la etiqueta de la agresividad se pone sobre los varones, ¿no? Que termina siendo otro estereotipo de género. Cuando decimos cómo son los hombres, agresivos, violentos, ¿no? Son etiquetas, es decir, estereotipos de género que también se le ponen sobre los hombres. Cosas que no responden, esas etiquetas no responden a un tema natural, porque la agresividad, la violencia es aprendida, es culturalmente aprendida. Los hombres, que en su mayoría son quienes son reportados cuando se habla de violencia, en su mayoría las personas que agreden son varones, no es que hayan nacido estos varones agresores, no es que nazcan así, no es que tengan un gen así, que sea biológico, no, que sea natural, no, nada más alejado que la realidad. Esto es aprendido, y esto tiene que ver con cómo también se están formando las masculinidades, porque probablemente se haya aprendido no solo en el hogar, sino esto se haya reafirmado en el colegio, se haya reafirmado en otros espacios como el vecindario, el barrio, etcétera, donde para ser considerado un hombre en esta sociedad tengo que ser chacotero, tengo que ser travieso, tengo que estar metido en cosas toscas, ¿no? Tengo que estar como agresivo, tal vez, responder reactivamente, ¿no? Son cosas que se aprenden, naturalmente se aprenden con el ejemplo. No es que alguien me diga, tienes que ser agresivo, tienes que ser así. Se aprenden con el ejemplo. Probablemente si en casa tengo un ejemplo de ese tipo de masculinidad, pues lo reproduzca de esa manera. Y en el colegio veo que si soy tranquilo, no soy nada agresivo, soy objeto de bullying o de burla, pues probablemente tenga que cambiar esa conducta para que frente a mis pares y compañeros me muestre como varón, porque esa sociedad me lo exige así, si no pueden dudar de mi masculinidad, ¿no? Entonces son cosas aprendidas. La agresividad, la violencia no es algo que nace, por eso es un estereotipo también cuando se tilda a hombres, los hombres agresores, no. Y el machismo no tiene que ver con tampoco los varones. El machismo tiene que ver con algo cultural. Lo pueden reproducir las mujeres, como también puede ser reproducido por hombres, porque el machismo tiene que ver con la reproducción de estereotipos de género, que ya hemos visto que las etiquetas van para ambos sexos, ¿no? Entonces, eso es un tema un poco más amplio, pero he querido resumirlo para poder aclarar y que no quede duda respecto al comentario del chat. A ver, Víctor de la Cruz, por favor, adelante. ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Buenas Por favor. tardes. Una inquietud, hace un momentito me
tocó en el ambiente público, de que las mujeres son más vulnerables en el ámbito de acoso sexual, violaciones, robos, etcétera, ¿no? Pero si nos fijamos gráficamente, un total de 2.803 asesinatos, del subporcentaje, 60% mayormente son varones, perdón, 73% son varones, más de 137.000 robos, en el porcentaje también, que son 60% son varones, y 18.582 violaciones sexuales que se cometieron en el año 2019, que en el porcentaje, bueno, ahí aumenta obviamente, que su porcentaje es 80% son mujeres. Yo creo que en el ambiente público, tanto como varones y mujeres, tenemos un peligro, ¿no? No creo que un peligro de 50-50 para tanto como para hombres y como para mujeres, ¿no? No creo que también podamos victimizar a las mujeres porque, o sea, también no quisiera ver, ¿no? Que no ocurre peligro constante porque también conozco mujeres que no creo que también, o sea, por el mismo carácter fuerte suyo, a veces se exponen ante tanto peligro, ¿no? Pero yo creo que eso está en 50-50, ¿no? Si me dejo entender. Gracias, Víctor, por tu comentario, porque tal vez no me dejé explicar muy bien cuando hablé, por ejemplo, y hice este ejemplo de los asaltos. Lo que quise aclarar es que en la vía pública, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, probablemente hombres y mujeres estemos muy preocupados por los asaltos, ¿no? Por los accidentes de tránsito también. Tiene que ver esto con el sexo, no porque seas mujer u hombre te van a asaltar menos o más. Eso no. Lo que sí quise aclarar es que mientras en la vía pública ambos están preocupados porque no le roben el celular, porque un conductor imprudente no te atropelle, ambos tienen esas mismas preocupaciones, las mujeres suelen tener una preocupación adicional, que es que no tomen un taxi y terminen siendo dopadas o violentadas sexualmente. Que es que mientras esperan no estén mirándola porque tiene un pantalón muy pegado, que no estén pasando los taxistas mandándole besos, ese tipo de preocupaciones es adicional a lo que ya tienen todas las personas, hombres y mujeres. Pero eso es un adicional que nos debe llamar la atención y nos debe invitar a que reflexionemos sobre la experiencia de vida en la vía pública. No es igual para hombres y mujeres, hasta cierta medida. Y las cifras que has mencionado, evidentemente, cuando hablamos de mayores muertes, son mayores los varones. ¿Mueren por qué? Pero las razones no son las mismas. Mueren por accidentes de tránsito, por asaltos, sicariatos, etc. Pero cuando hablamos de muerte de mujeres por razones de género, es decir, la violencia de género, que es el tema que estamos abordando, sí, en su mayoría, cuando hablamos de asesinatos por razones de género, en su mayoría son las mujeres las que mueren. Y las tasas de feminicidio, que también podemos googlear, por ejemplo, en las cifras del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer, lo demuestran. Quienes mueren no porque sicariato, no porque lo asaltaron y se rehusó, puso resistencia y lo mataron, no. No porque estaba pasando en la vía pública lo atropellaron, no. Estamos hablando de muertes de mujeres simplemente porque le dijeron no a la expareja y esta expareja no lo aceptó, por celos o porque en una situación de violencia sexual, como sucedió con muchas menores que fueron violentadas sexualmente y luego fueron asesinadas y enterradas, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos por razones de género, en su mayoría son mujeres. Si nos ponemos a ver las causas de asaltos, sicariatos, evidentemente otra es la cifra. Pero el tema que estoy abordando específicamente es la violencia de género. Y lo otro que tiene que ver con el tema de vulnerabilidad y victimización, no es que las mujeres sean más vulnerables, eso también es otro mito. Entonces, ¿por qué dicen que son más vulnerables? Usted está diciendo eso porque en la vía pública no. Que están en una situación de mayor vulnerabilidad es muy distinto a decir que sean vulnerables. Porque si decimos que las mujeres son vulnerables, estamos diciendo que es una característica con la que nacen, una característica propia de todas las mujeres. Sin embargo, si hablamos de que las niñas y las mujeres están en una situación de vulnerabilidad, quiere decir que frente a un contexto
donde todavía hay una cultura machista, donde todavía hay una cultura que se resiste y que reproduce estereotipos y roles de género, puesto que coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres, ¿no? Porque estos estereotipos y estos roles de género impactan negativamente en su mayor parte a las mujeres, no exclusivamente, porque la violencia de género también impacta en los varones. Y generalmente eso a veces poco se habla cuando hablamos de, por ejemplo, los hombres que no responden a estos estereotipos varoniles, a estas masculinidades que en algún momento comenté, ¿no? Que también es un tema muy amplio. Pero hablando de estadísticas de violencia de género, sí, es una realidad que podemos googlear y ver pues las causas de las muertes de las que estamos conversando, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda, comentario? Acá tenemos una por el correo que nos llegaron días previos a la charla, es ¿por qué es tan importante el lenguaje inclusivo, ¿no? Este lenguaje por el cual se utiliza el los, las, tomando en cuenta, dice acá el correo, de que la Real Academia de la Lengua, o sea, dice que no determina ese cambio, ¿no? Entonces, no sé si por favor podrías dar algún Sí, comentario. claro. El lenguaje inclusivo es una de las medidas que se ha venido conversando, se ha venido abordando, ¿no? En algunas instituciones como el Ministerio de la Mujer, que incluso sacó un manual, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo. No sé si abordar por qué es tan importante. Más bien podríamos enfocarlo desde por qué el español tiene ese poder de lenguaje propiamente masculino a diferencia de otros idiomas, por ejemplo el inglés. Cuando hablamos de hermanos, por ejemplo aquí tenemos para decir hermanos, hermanos y hermanas, o si decimos hermanos entendemos que son ambos sexos tal vez, ¿no? En el inglés no, en el inglés brothers, sisters, y para hablar de hermanos y hermanos, siblings, ¿no? Entonces, y así sucede mucho en otros idiomas, donde no se usa la palabra masculina para englobar a ambos sexos, a diferencia del castellano y el español. Entonces, tiene un mensaje muy potente el lenguaje. ¿Desde qué perspectiva lo hace, por ejemplo, en este caso el Ministerio de la Mujer? De la perspectiva de que lo que no se nombra, no se visibiliza, ¿no? Y si se nombra desde un enfoque masculino, porque la palabra, por ejemplo, los, ¿no? Es netamente masculino, y engloba también a ambos sexos, ¿por qué no hacerlo al revés? Decía, no se puede cambiar, o sea, también estarías invisibilizando a los varones, ¿no? Entonces, por eso se trata, y este manual del lenguaje inclusivo no habla mucho de los y las, porque también es un poco innecesario hacer lo que habla este manual, y que también pueden revisarlo y descargarlo en internet, es usar palabras como la del inglés, por ejemplo, que no tiene que ver con lo masculino ni femenino, pero que engloba ambos sexos. Por ejemplo, en lugar de decir alumnos y alumnas, dicen el alumnado, ¿no? Se entiende que son hombres y mujeres. Si dicen, por ejemplo, no quiero decir chicos y chicas, ¿no? O no, puede ser, no puedo decir a las mujeres y los hombres, entonces digo a todas las personas, ¿no? Engloba ambos. Entonces, este manual tiene mucho de un lenguaje inclusivo, pero desde esa perspectiva, de usar términos que engloben a ambos, sin tener que dar el poder, digamos, a lo masculino en ese sentido, para poder también, porque el lenguaje tiene un contexto, un origen cultural. El lenguaje, las palabras que usamos ahora, desde el 2020, no han sido las mismas que se usaron en 1950. Probablemente hay palabras que han quedado en desuso, hay nuevas palabras que se han incluido, y así, el lenguaje también es parte del reflejo de nuestra sociedad, del progreso histórico, del contexto que hay, ¿no? Probablemente cuando decíamos antes los estudiantes era porque en inicio en las universidades las mujeres no estudiaban. Entonces no había problema de decir los estudiantes, todos eran varones, ¿no? Y cuando ya luego de mucho incluye a las mujeres este derecho a estudiar, entonces, ¿qué pasa? Ya, se quedó así. No evolucionó. Evolucionó el ingreso de las mujeres a los estudios superiores, pero no evoluciona el lenguaje, no se adecúa. Eso es un poco, digamos,
la lógica que hay detrás de un llamado lenguaje inclusivo en el caso del castellano, porque en el caso de otros lenguajes, de otros idiomas, si nos ponemos a investigar, ya son inclusivos desde hace 1000 años, ¿no? Y no porque usen los y las, sino porque tienen palabras neutras en realidad. Eso. Ok, muy bien. A ver, o en todo caso, o sea, no sería oportuno decir, no sé si te entendí bien yo también ese punto, a ver, para que, ¿no? Generalicemos a todos. No sería oportuno o recomendado, entre comillas, ¿no? Decir los y las, sino el alumnado, ¿no? ¿Así es correcto? Claro, en su mayoría es tratar de usar las palabras que sí están reconocidas por la RAE, como el alumnado, que engloba a hombres y mujeres, pero no estás diciendo las alumnas o los alumnos, ¿no? Que ahí sí estás, digamos, excluyendo, teniendo una palabra que sí engloba a ambos. Pero siempre hay situaciones en las que no tenemos esas palabras que engloben a ambos. Claro. Por ejemplo, si quiero referir a bienvenidos todos o algo así, ¿no? Entonces, digamos, podría decir Todos y bienvenidos, todas bienvenidas, están, claro. Exacto. que crean. En ese punto algunos todavía siguen usando todos porque no encuentran esas palabras. Lo ideal es que usemos las palabras que engloban a ambos, ¿no? En la medida que en nuestro castellano la RAE tenga estas palabras oficiales. Pero mientras ello pase, porque igualmente, seguramente acá a 20 años exista mucho más vocabulario del que tenemos ahora, porque es así, el lenguaje es evolutivo, reflejo de la sociedad. Mientras ello, muchas personas todavía usan esto los y las cuando no hay las palabras que engloben a ambos, ¿no? Que es una forma de visibilizar que también hay un componente femenino en la sociedad. Solo eso. En realidad no tendría por qué ser ofensivo para nadie mientras nadie esté invisibilizado, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, por ahí alguna última inquietud, o algún otro comentario, por favor. A ver, le vamos a dar el paso entonces a Cintia. Adelante, Cintia. ¿Cómo estás, Michael? Muy buenas tardes a todos los presentes. Michael, me gustaría que pudieras proyectar las 2 diapositivas que te envié para poder compartir a los alumnos. Muy bien, chicos. A ver, voy a hacer un poquitito más grande. Bien. Nosotros formamos parte, como la Oficina de Bienestar Universitario, somos miembros del Comité contra el Hostigamiento Sexual, Violencia y Discriminación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Si bien es cierto, este comité es relativamente nuevo, hemos venido trabajando a lo largo de estos años en función de que podamos ayudar y dar el soporte y orientación a los estudiantes que estén pasando por estos procesos, ¿no? Con sus compañeros o de repente con algún docente. No hemos tenido todavía el caso, pero sí creo que entre compañeros son mucho más frecuentes estas situaciones. Entonces, como miembro del comité, los invito a todos ustedes a que puedan denunciar estos casos de manera formal. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, nosotros estamos colocando el canal donde pueden ustedes reportar si en caso desean poner una denuncia, ¿no? Ven a un compañero, una compañera, o incluso docente, o cualquier personal que esté laborando aquí dentro de la universidad o esté usando el campus, nosotros podemos denunciar si vemos que están atentando contra nuestra integridad, ¿no? En estos casos en específico, ¿no? Lo que se refieren a hostigamiento sexual, violencia o discriminación en todas sus formas. Sí, los invitamos a que puedan escribirnos al correo electrónico y que puedan ustedes tomar nota, por favor. Una vez que nosotros tomamos la información que ustedes nos indican, les hacemos llenar un formulario para llenarlo de manera formal, ¿no? De esa forma se reporta el caso y ya luego esto ingresa a un proceso de investigación que propiamente el comité pues se encarga de poder hacer el seguimiento, ¿no? Para luego cerrarlo con alguna sanción disciplinaria a estas personas que han sido involucradas, ¿no? De forma como agresión. Bien, chicos, entonces los invitamos a que puedan ustedes reportarnos estos casos si ustedes están involucrados en una situación similar a esta. Vamos a empezar a hacer una información mucho más masiva para todos ustedes.
por las redes sociales, también por correos electrónicos, de la forma de que ustedes puedan ir enterándose cómo vamos trabajando y también erradicar en lo que se refiere a nuestra universidad, ¿no? En especial a nuestra facultad, ¿no? Ese tema de la violencia, ¿no? Entonces, no formemos parte o no seamos cómplices de estas situaciones, sino reportemos, ¿no? Y trataremos de llevar de la mejor manera estos casos. Bien, chicos, esto era lo que yo les quería informar a todos ustedes. Igual si hubiera alguna consulta, una pregunta, estoy presta a poder absolverlas. Muy bien, muy bien. A ver, le agradecemos a la licenciada Miriam que ha dado una charla importante sobre lo que es esta situación que nos compete a todos, ¿no? Respecto a poner un alto a la violencia de género y en especial a tomar en consideración cada uno de los aspectos que contempla que no exista un cambio profundo que necesitamos nuestra sociedad peruana y en general, ¿no? Necesita para poder cambiar el rumbo de un contexto que cada vez vemos más involucrado en situaciones de violencia, ¿no? Entonces, le agradecemos a la licenciada Miriam y le hacemos partícipe de este certificado por en reconocimiento a su participación en calidad de expositora del webinar Alto a la Violencia, y le agradecemos todo el equipo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Oficina de Bienestar Universitario, le agradece por esta ponencia que nos permite tener nuevas luces sobre un tema tan vigente y del cual todos nosotros podemos realizar el cambio, ¿no? que tanto se requiere. Muy bien. Excelente. No sé si algún comentario, alguna idea antes de terminar con la presente charla. Por favor, registren su asistencia, chicos. Existe una encuesta de satisfacción, lo voy a poner en el chat del Zoom una vez más. Listo, entonces, si no existe algún comentario, un apunte final, alguna duda, estimados alumnos, nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Recuerden, por favor, estén atentos a las charlas que el Servicio de Psicología y la Oficina de Bienestar Universitario estamos desarrollando. Aproximadamente en 15 días, 3 semanas, estaremos brindando nuestra cuarta charla. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Hasta pronto. Cuídense mucho.